Parce, ¿qué pasaría si te dijera que existe un lugar en la Tierra que, a pesar de lo que el mundo cree, opera 100 años en el futuro? Un lugar donde la calidez humana es la tecnología más avanzada y la eficiencia supera la precisión de un reloj suizo. ¿Y si te dijera que ese lugar es Colombia? Esta no es una historia de ficción. Es la declaración textual, llena de asombro, de Hans Bergmann, el patriarca de 85 años de una de las familias más poderosas de Suiza, el emperador indiscutible de la industria de la micromecánica de precisión. Lo dijo con los ojos húmedos, parado en medio del Aeropuerto Internacional El Dorado, y fue solo la primera de una avalancha de revelaciones que sacudirían sus cimientos. La familia Bergmann, un clan de 8 miembros abarcando 3 generaciones, dueños de un imperio que dicta el pulso del mundo, se dirigía en su jet privado a una cumbre de negocios en Brasil. Pero el destino, o quizás una falla en el sistema hidráulico, tenía otros planes. Un aterrizaje de emergencia forzoso en Bogotá, Colombia, desató una odisea de 5 días que no solo los dejó en shock, sino que reconfiguró por completo su visión del mundo. ¿Se imaginan a esta familia, acostumbrada únicamente a la élite del servicio suizo, al pináculo del lujo y la perfección, llorando de gratitud a solo 10 minutos de pisar suelo colombiano? Desde el impacto inicial en el aeropuerto, pasando por un milagro médico que presenciaron con sus propios ojos cuando su nieta colapsó, hasta la increíble calidad humana que encontraron en las calles, que es exactamente lo que Colombia tiene para enseñarle al primer mundo. Esto no fue un simple viaje. Este es el registro de 5 días que transformaron los valores de una dinastía. ¿Qué fue lo que vivieron? Porque esta familia, el estandarte del estándar de calidad más riguroso del planeta, el Swissmade, se rindió incondicionalmente ante el encanto de Colombia. Ahora, escuchen mi testimonio. Yo soy Alejandro, el especialista en protocolo de alto nivel que los acompañó cada segundo. Durante los últimos 20 años, he dedicado mi vida a ser el anfitrión de las personalidades más influyentes del mundo, operando desde Ginebra y Zúrich para presidentes de corporaciones cuyas ventas anuales superan los $5.000 millones. Sin embargo, la experiencia de ese noviembre se convirtió, sin lugar a dudas, en el evento más impactante de toda mi carrera. Ese día, recibí una llamada de emergencia en mi oficina cerca al Parque de la 93. El jet privado de la familia fundadora de Bergmann Technologies, el gigante de la maquinaria de precisión, estaba a punto de realizar un aterrizaje forzoso en El Dorado por una falla crítica en el sistema hidráulico. Para que entiendan la magnitud, los Bergmann son la familia que creó la empresa que fabrica el corazón de la relojería suiza. El 95% de las marcas de lujo como Rolex, Patek Philippe o Audemars Piguet dependen de sus componentes. Son, en una palabra, el alma de la industria suiza. Su plan original era volar de Ginebra a Sao Paulo para una reunión crucial con inversionistas brasileños, un paso vital para la construcción de una nueva planta en el mercado sudamericano. Pero mientras sobrevolaban el espacio aéreo colombiano, una alarma ensordecedora sacudió la cabina. El sistema hidráulico principal había fallado. El piloto, con un temple admirable, tomó la decisión. El aterrizaje de emergencia se haría en el aeropuerto más cercano con la capacidad técnica para manejar la crisis, Bogotá. A bordo viajaba la dinastía completa, el fundador, Hans Bergmann, de 85 años, su hijo menor y actual CEO, Rainer, de 62, junto a su esposa Margaret, de 60, su hija mayor, Katarina, de 58, y su esposo Werner, y la nueva generación, los nietos, Isabella, de 25, Maximilian, de 23, Olivia, de 21, y el más joven, Sebastián, de 19. Corrí hacia la terminal de aviación privada del Dorado, el corazón latiéndome a 1000. Para ser sincero, estaba nervioso. Los suizos son legendarios por sus estándares inhumanos de calidad y su temperamento gélido. Con una negociación de miles de millones de dólares pospuesta, me preparé para enfrentar una tormenta de frustración y exigencias. Sin embargo, en el instante en que se abrió la puerta de la sala VIP y vi el rostro de Hans Bergmann, todas mis predicciones se hicieron polvo. A sus 85 años,
caminaba con una vitalidad que desmentía su edad. Al verme, sus ojos se iluminaron y se acercó a mí con una energía juvenil. «Señor Alejandro», exclamó, su voz retumbando con un entusiasmo que me descolocó. «La gestión de este aeropuerto ante una emergencia es simplemente asombrosa. Increíble. Es tan buena como la de Zúrich o Ginebra, ¿no? ¿Qué digo? Es superior. El nivel de precisión del sistema de la torre de control es comparable al de nuestras propias fábricas. Una berraquera. Quedé petrificado. Jamás imaginé que un magnate de su calibre, en medio de una crisis, expresaría su admiración con tanta franqueza y emoción. A su lado, Reiner, el CEO, asintió con una expresión de profundo respeto. Aunque fue una situación de emergencia con un jet privado, algo totalmente inesperado, la guía desde la torre fue perfecta. El cambio de frecuencias, la coordinación, sentí la misma precisión de nuestros sistemas de gestión de calidad. Y el apoyo en tierra al aterrizar fue inmediato, ni un solo segundo desperdiciado. ¡Qué eficiencia, por Dios! La nieta de 25 años, Isabella, estaba fascinada con la infraestructura digital del aeropuerto. El Wi-Fi y los servicios digitales de este lugar son una locura. La información de vuelo se actualiza en tiempo real, el soporte multilingüe es impecable. Parce, esto es probablemente más avanzado que Zúrich. Su hermano Maximilian, de 23 y estudiante de ingeniería, no dejaba de analizar la infraestructura. El diseño de sistemas que permite operar un aeropuerto de esta magnitud 24/7 es brillante. El equilibrio entre eficiencia y seguridad está perfectamente ejecutado. Esto es ingeniería de clase mundial. Pero mientras nos dirigíamos al control de inmigración, les esperaba la primera gran sorpresa. A pesar de ser un aterrizaje imprevisto, el personal del aeropuerto no mostraba el más mínimo signo de pánico. Al contrario, abrieron inmediatamente un carril de atención VIP y asignaron a un funcionario que hablaba un alemán fluido. Llevo 20 años recorriendo los aeropuertos del mundo y jamás, créanme, jamás había visto una respuesta tan rápida y, sobre todo, tan humana. El oficial de Migración Colombia, con un inglés perfecto, evaluó la situación y, al entender que su estancia era producto de una emergencia, simplificó el papeleo de una forma increíble. Un trámite que normalmente tomaría más de media hora se completó en menos de 10 minutos. Pero el detalle que los dejó sin palabras fue cuando uno de los asistentes, notando la edad del señor Hans, le ofreció proactivamente una silla de ruedas y una pequeña taza humeante. «Un tintico para el frío, señor, bienvenido a Bogotá». Era un simple café, un tinto, pero era un gesto que trascendía el protocolo. Era una muestra de cuidado genuino, pensando en evitarle la fatiga de estar de pie. El señor Hans, aunque goza de una salud de hierro, se conmovió visiblemente. «He recorrido el mundo por 65 años», me dijo en voz baja, con un nudo en la garganta. «Y es la primera vez que recibo un gesto de cuidado tan profundo. Esta amabilidad que nace del corazón, créame, es algo que nosotros los suizos tenemos que aprender de los colombianos». En la zona de recogida de equipaje, la cascada de sorpresas continuó. A pesar de que eran 8 personas con una cantidad considerable de maletas, todo el equipaje fue entregado por personal especializado en menos de 15 minutos. Mi mayor temor, que alguna maleta se dañara o se perdiera en el caos, fue infundado. El personal de tierra había priorizado el equipaje del vuelo de emergencia. Reiner comentó, «En Suiza el manejo de equipaje es cuidadoso, sí, pero nunca había visto una respuesta de emergencia tan veloz y con tanta calidez». Decidimos tomar el servicio de transporte del aeropuerto para ir al hotel en el centro de la ciudad. Apenas nos acercamos, un nuevo asombro. Un empleado, al ver al anciano y al grupo con tanto equipaje, de forma natural y sin que nadie se lo pidiera, nos guió por la ruta más corta hacia el ascensor e incluso ayudó a cargar las maletas más pesadas. La puntualidad del servicio también los impactó. Maximilian, el ingeniero, cronometró la llegada del vehículo con su reloj suizo. Llegó exactamente a la hora indicada en el tablero. «Exactamente», dijo, casi ofendido por la precisión.
Nosotros los suizos nos enorgullecemos de ser el país de los relojes, de la puntualidad, pero este sistema de transporte parece tener, además de exactitud, una suavidad y un confort increíbles. El CEO, Rainer, estaba impresionado por la limpieza y la estabilidad del vehículo. Los asientos son cómodos, mi padre de 85 años puede viajar tranquilo. Y la cultura de limpieza es evidente, todo está impecable. Mientras el vehículo se adentraba en la ciudad por la avenida El Dorado, la familia entera estaba pegada a las ventanillas. El paisaje urbano los cautivó, los imponentes edificios de ladrillo rojo mezclándose con el verde intenso de los cerros orientales, una geografía única en una sabana a 2.600 metros de altura. Pero lo que más les llamó la atención fue cómo, en medio de una metrópolis tan vibrante, los parques y zonas verdes estaban integrados de manera sistemática. Olivia, la estudiante de arquitectura, no dejaba de tomar fotos. La fusión de la vegetación y la arquitectura en esta ciudad es fascinante. ¿Tiene una estética de urbe neotropical llena de vida? Es chévere. Al llegar al centro, mientras esperábamos el transporte que nos llevaría al hotel, ocurrió el primer contratiempo. Olivia, la nieta de 21 años, agotada por el largo vuelo y la tensión de la emergencia, se sintió mareada y débil. Entré en pánico por un segundo y me acerqué a un auxiliar de la terminal. La respuesta fue, de nuevo, asombrosa. De inmediato nos guió a una pequeña sala de descanso, trajo agua y un botiquín de primeros auxilios. La sala, limpia y bien equipada, permitió que Olivia se recostara. El auxiliar, aunque no era médico, tenía conocimientos básicos de primeros auxilios, le tomó la presión y la tranquilizó con una amabilidad paternal. Por suerte, no fue nada grave. Tras 30 minutos de reposo, se recuperó por completo. Este incidente no hizo más que solidificar la increíble impresión que se estaban llevando. Werner, el yerno, suspiró, en una estación de Zúrich sería muy difícil conseguir una atención de emergencia tan humana y tan rápida. Llegamos al hotel cerca de las 7 de la noche. El Four Seasons Casa Medina, con su majestuosa arquitectura de estilo colonial y la cálida bienvenida en la entrada, hizo que la familia exhalara un suspiro de alivio colectivo. El proceso de check-in fue otra clase magistral de servicio. A pesar del cambio de último minuto y la reserva improvisada, el personal del hotel no titubeó. Comprendieron la situación de emergencia y ofrecieron el máximo apoyo. El conserje incluso se ofreció a ayudar a gestionar las llamadas para reprogramar la reunión en Sao Paulo, considerando la diferencia horaria y organizando todo como si fuera un secretario personal. Una berraquera de servicio. Al señor Hans, de 85 años, le dieron un trato especial. Teniendo en cuenta sus rodillas, le prepararon una suite de lujo con una ducha espaciosa y sin escalones, e incluso ajustaron la firmeza del colchón a su gusto. El patriarca estaba visiblemente emocionado por tanta atención al detalle. Para la cena, decidieron probar el restaurante del hotel. El chef salió personalmente a saludar y, tras escuchar sus preferencias, sugirió menús personalizados para los mayores y los jóvenes. Cuando mencionamos que Olivia se había sentido mal, el chef preparó especialmente para ella una sopa de consomé de pollo tradicional colombiano, ligera y reconfortante. Este nivel de personalización es raro incluso en los hoteles de 5 estrellas más exclusivos de Suiza. Durante la cena, la conversación era un torbellino de entusiasmo. Todos coincidían en que el aterrizaje forzoso, lo que parecía una catástrofe, se había convertido en una oportunidad única para descubrir la cara oculta y maravillosa de Colombia. A la mañana siguiente, comenzó el recorrido oficial por Bogotá. Les propuse empezar usando el sistema Transmilenio. Para una familia acostumbrada a los jets privados y los autos con chofer, el transporte público era un mundo ajeno, pero yo sabía que era esencial para que vieran la verdadera Colombia. En el momento en que entramos a la estación, sus rostros cambiaron. Primero, quedaron impactados por la claridad de la señalización. Las rutas, diferenciadas por colores y números, eran increíblemente fáciles de entender, incluso para un extranjero. Había sensores y escaleras eléctricas por doquier,
haciendo que el señor Hans, de 85 años, pudiera moverse sin ninguna dificultad. Pero lo que realmente los dejó boquiabiertos fue el comportamiento de la gente, a pesar de estar en plena hora pico. En la plataforma, los pasajeros formaban filas ordenadas siguiendo las líneas pintadas en el suelo. Cuando llegaba el bus articulado, respetaban a rajatabla la regla de dejar salir primero antes de entrar. El CEO, Rainer, no lo podía creer. El civismo en Suiza es bueno, claro, pero nunca he visto un orden tan natural, tan silencioso. Esto no es algo impuesto por una autoridad, parece estar arraigado en la cultura de la gente. Es una lección para nuestra propia empresa. La limpieza dentro del bus también fue una sorpresa. A pesar del mar de gente, no había ni un solo papel en el suelo. Pero el momento más conmovedor ocurrió en la siguiente parada. Una madre con un coche de bebé subió al bus. La reacción de los pasajeros fue instantánea y espontánea. Varias personas, incluyendo un joven sentado en la silla azul reservada, se levantaron para cederle el puesto y hacer espacio para el coche. Nadie dio una orden, nadie lo pidió. Fue un acto de ayuda mutua, tan natural como respirar. La familia entera observó la escena con una emoción palpable. Al bajarnos en el centro y caminar por la Plaza de Bolívar, una nueva sorpresa los esperaba. La majestuosidad de la Catedral Primada, el Capitolio Nacional y el Palacio de Justicia, todo enmarcando una plaza inmensa y llena de vida, los dejó sin aliento. La escala de este espacio público, la riqueza de su historia es algo que muchas ciudades europeas deberían envidiar, comentó Olivia, la arquitecta. La visita al Museo del Oro fue la siguiente parada, y fue una experiencia casi mística. La calidad de la museografía, la increíble colección de artefactos precolombinos y, sobre todo, la atmósfera de respeto y silencio en las salas, los impactó profundamente. Se maravillaron al ver cómo el oro no era solo un metal precioso, sino un vehículo para la espiritualidad y la cosmogonía de las culturas ancestrales. Para almorzar, los llevé a la Puerta Falsa, un pequeño restaurante con más de 200 años de historia, a pocos pasos de la plaza. Allí probaron el ajiaco santafereño y los tamales. El señor Hans, probando la sopa con devoción, me miró con los ojos brillantes. Esto no es solo comida, Alejandro. Esto es historia en un plato. La complejidad de los sabores, la calidez es extraordinario. El método es completamente diferente a la cocina suiza, pero el nivel de perfección es el mismo. Pero fue después del almuerzo, mientras caminábamos por las calles empedradas de la Candelaria, cuando la verdadera crisis golpeó. Isabella, la nieta de 25 años, de repente se dobló de dolor, lanzando un grito ahogado. Se desplomó en la acera, pálida y sudando frío, quejándose de un dolor abdominal insoportable. No podía ni ponerse de pie. Pensando en una apendicitis aguda, la situación se volvió desesperada. Saqué mi teléfono y marqué el 123, el número de emergencias. Lo que pasó a continuación desafió toda lógica. A los 3 minutos, una ambulancia estaba llegando a nuestra ubicación. En las calles estrechas y congestionadas del centro histórico de Bogotá, esa velocidad de respuesta era, sencillamente, un milagro. Mi primer asombro fue la profesionalidad de los paramédicos. Apenas bajaron, evaluaron el estado de Isabella con una calma y una eficiencia que helaban la sangre. Le tomaron la presión, la temperatura, identificaron el punto exacto del dolor, todo con movimientos precisos, mientras uno de ellos la tranquilizaba hablándole suavemente. Pero el detalle que nos dejó a todos atónitos fue cuando uno de los paramédicos, al escuchar a la familia hablar entre ellos, se dirigió a Rainer en un inglés perfecto. Señor, no se preocupe. Vamos a estabilizar a su hija. Entendemos su angustia. Explicó cada procedimiento en términos sencillos, disipando el pánico de la familia. La ambulancia estaba equipada con tecnología de punta, permitiendo monitorear a Isabella constantemente durante el traslado. Mientras tanto, ya se estaban comunicando con el hospital para que todo estuviera listo a nuestra llegada. Al llegar a la Fundación Santa Fe de Bogotá,
la cadena de milagros continuó. A pesar de que la sala de urgencias estaba llena, el sistema de triaje funcionó con una eficiencia brutal. Isabella fue clasificada como prioridad y llevada a un cubículo de examen de inmediato. El papeleo en recepción fue increíblemente rápido. El sistema de salud colombiano está tan digitalizado que solo necesitaron su pasaporte y unos datos básicos para crear su registro. El médico que la atendió era un especialista en cirugía digestiva, y aquí vino el golpe de gracia, había hecho una especialización en Alemania. Al darse cuenta de su acento, comenzó a explicarles todo el cuadro médico en un alemán perfecto, el idioma oficial de Suiza. La familia Bergman no podía creer lo que estaba escuchando. La rapidez de los exámenes fue algo de otro mundo. Análisis de sangre, de orina, y una tomografía computarizada de abdomen, todo se completó en menos de 2 horas. Reiner me dijo en voz baja: Alejandro, en Suiza, solo para conseguir una cita para una tomografía de abdomen puedes esperar una semana. Aquí, en urgencias, la hacen de inmediato. El diagnóstico fue un alivio, una inflamación intestinal aguda, nada quirúrgico. Se recuperaría con antibióticos, pero el médico recomendó que pasara una noche en observación, por precaución. La habitación del hospital fue la siguiente sorpresa. Era una habitación individual, impecable, que parecía más la de un hotel de lujo que la de un hospital. Estaba equipada con la última tecnología médica, pero con un diseño cálido y confortable. Incluso había un sofá-cama para el familiar que quisiera acompañarla. Las enfermeras eran ángeles. Su cuidado fue constante, atento y lleno de una ternura que iba más allá del deber profesional. Como Isabella tenía restricciones dietéticas, le prepararon un caldo de pollo y puré de papa criolla, comida suave y reconfortante. Pero el shock final, el que terminó de demoler todas sus estructuras mentales, fue la cuenta. El costo total, incluyendo el transporte en ambulancia, todas las pruebas de alta tecnología, la noche de hospitalización en habitación privada y los medicamentos, ascendió a una cifra que era aproximadamente una quinta parte de lo que les habría costado en Suiza. Y eso, siendo extranjeros y pagando como particulares. Reiner, el CEO, me miró con una mezcla de admiración y estupefacción. La eficiencia de este sistema de salud y el cuidado por el paciente Alejandro, esto ha superado los estándares de calidad de nuestra propia compañía. Teniendo en cuenta la relación calidad-precio, Suiza tiene muchísimo que aprender de Colombia. Al día siguiente, Isabella fue dada de alta, completamente recuperada. Después de expresar su más sincero agradecimiento al personal del hospital, decidieron que era hora de explorar la otra cara del país, la innovación. Reprogramaron el viaje a Brasil para tener un día más y tomamos un vuelo a Medellín. Al llegar a Medellín, la ciudad de la eterna primavera, el primer impacto fue el sistema metro. Limpio, ordenado, silencioso. Vieron con sus propios ojos la famosa cultura metro, donde la gente respeta las normas no por obligación, sino por orgullo cívico. Esto es increíble, dijo Maximilian. Un sistema de transporte masivo que la gente cuida como si fuera su propia casa. Por la tarde, los llevé a Ruta N, el corazón del ecosistema de innovación y tecnología de Medellín. Lo que vieron allí los dejó perplejos. No era la Colombia de las noticias, era un Silicon Valley en medio de los Andes. Se reunieron con jóvenes emprendedores, fundadores de startups de software, biotecnología y fintech que estaban compitiendo a nivel mundial. Maximilian y Sebastián, los más jóvenes, estaban fascinados. Hablaron con ingenieros colombianos cuya creatividad y pasión por la tecnología eran contagiosas. La velocidad de la innovación aquí, la obsesión por la eficiencia es algo que nuestra empresa debe estudiar y aprender. Estos jóvenes son unos berracos, sentenció Reiner. El último día, antes de volar de regreso a Bogotá para tomar su jet ya reparado, los llevé a una finca cafetera en las montañas de Antioquia. Allí, no solo probaron uno de los mejores cafés del mundo, sino que entendieron el proceso de alta tecnología y el conocimiento ancestral que hay detrás de cada grano. Vieron a los campesinos, a los cafeteros,
hablar de su producto con un amor y un conocimiento que solo se compara con el de un maestro relojero suizo hablando de su mecanismo. Fue la conexión final, la del calor humano en su estado más puro. ¿Llegó el momento de la despedida en El Dorado? Fueron solo 5 días, pero para la familia Bergman, fue una experiencia que redefinió su concepto de primer mundo. Mientras nos dábamos la mano, el patriarca, Hans Bergman, de 85 años, me miró fijamente y pronunció las palabras que aún resuenan en mi mente: señor Alejandro, estos 5 días han sido la experiencia más impactante de mis 85 años de vida. Colombia nos ha mostrado el modelo de sociedad ideal al que nosotros, los suizos, deberíamos aspirar. La perfecta armonía entre eficiencia y calor humano, entre tradición y alta tecnología, todo existe aquí, en el nivel más alto. Reiner, a su lado, añadió, nuestra empresa siempre ha buscado la máxima precisión técnica. Pero en Colombia, hemos visto cómo el servicio y el sistema social entero están diseñados con una precisión humana. Hay tanto que Suiza debe aprender de ustedes. Isabella, conmovida por su experiencia en el hospital, me confesó que iba a empezar a estudiar el sistema de salud colombiano para su posgrado. Una semana después de su regreso a Suiza, Hans Bergman dio una conferencia en la Cámara de Comercio de Zúrich. Ante más de 300 de los empresarios más poderosos de Europa, relató su experiencia. La audiencia escuchaba en un silencio atónito. Su discurso fue portada del Neue Zürcher Zeitung, el periódico económico más importante de Suiza, con un titular que sacudió al país: el milagro colombiano visto por un titán de la industria suiza. El artículo generó una reacción en cadena. El gobierno suizo comenzó a organizar una delegación de estudio a Colombia. El prestigioso Instituto Federal de Tecnología de Zúrich, ETH, creó un nuevo programa de investigación sobre tecnología y cultura en Colombia. Y Bergman Technologies, por supuesto, decidió impulsar una colaboración activa con empresas colombianas de software y maquinaria de precisión. 6 meses después, Reiner regresó con un equipo de ingenieros para formalizar esa alianza. Yo, a través de esta experiencia, entendí la verdadera importancia de mi trabajo como puente entre culturas. Mi relación con la familia Bergman continúa hasta hoy, y me ha reafirmado una convicción: el verdadero entendimiento global no nace de las cifras ni de los tratados, sino del contacto genuino, de corazón a corazón, entre las personas. Y hasta aquí la historia de hoy. La increíble odisea de 5 días de una familia de multimillonarios suizos que, por una falla mecánica, aterrizaron de emergencia en Colombia y descubrieron un país que no esperaban. ¿Qué les parece? Por favor, dejen en los comentarios qué fue lo que más los sorprendió de esta historia. Y si les ha gustado, si se sienten tan orgullosos como yo, denle un like, suscríbanse al canal y compartan este video. Mostrémosle al mundo la verdadera Colombia.